Los últimos episodios que han ocurrido en Latinoamérica, a algunos los han hecho pensar, considerar que está cada vez más debilitada la democracia en este subcontinente. La cuestión es que si nos ponemos a comparar con otras regiones del mundo, no pareciera ser así. Hoy México está pidiendo en Naciones Unidas que se excluya a Ecuador por haber invadido su embajada. ¿Qué debería haberse hecho, por ejemplo, con Rusia, que directamente se embarcó en una guerra con Ucrania? Vamos a hablar de este particular con el especialista, el profesor universitario Juan Negri. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. Contrario. Bueno, danos tu visión, tu aporte sobre este planteo que acabo de hacer, ¿no? Yo creo que efectivamente las dos cosas son ciertas. Creo que América Latina tiene índices de democracia en este momento que son superiores a otras regiones del mundo. África, Asia, ni hablar, ¿no? Claro. Donde la democracia la verdad es que no ha logrado hacer pie ni ahora ni en muchos años. Con excepciones, por supuesto, en el Japón, en el este de Asia, Japón, Corea del Sur sí, la India también, ahora con más problemas, pero en general Asia y África en su totalidad no han sido muy democráticos. Lo que creo que también es cierto es que luego de un pico de democratización a principios, mediados de los 90, lo que estamos viendo un deterioro en el continente. Estamos viendo regímenes que en muchos casos, si bien comienzan con procesos electorales legítimos, masivos y apoyados por la ciudadanía, van recortando los derechos civiles y políticos a tal punto que hoy no los podemos considerar dictaduras. Y yo creo que eso ha venido pasando en el continente. Lo vemos en el caso de Venezuela, lo vemos en el caso de Nicaragua, vemos un proceso también de esas características en El Salvador. Más allá después de otro problema distinto, pero parecido, que tiene que ver con la calidad de esas democracias. Pero yo creo que efectivamente hoy, si miramos el continente, estamos un poco peor que hace, no sé, 20 años o 15 años. Ujú. Mencionaste el caso Venezuela, ¿no? Curiosamente, Venezuela está transitando ahora un proceso que sería el de normalización democrática, podríamos llamarlo, ¿no? Para definirlo de algún modo, porque va a elecciones en julio. Y sin embargo, países como Colombia, como Brasil, le piden a Maduro que incorpore a la oposición y él les responde que son la izquierda cobarde, ¿no? Entonces, pareciera ser como que Maduro se para y dice, no, yo tengo razón, tienen que apoyarme. ¿En dónde habría que pararse y cuál sería el verdadero lugar, teniendo en cuenta que, bueno, esto que acabo de decir de Maduro, pero que a Maduro lo están respaldando, por ejemplo, Cuba? Bueno, esta Argentina ahora ha cambiado y ha modificado con el nuevo gobierno, pero venía apoyándolo también Argentina. Danos también esa perspectiva, Juan. Sí, yo creo que ahí se confunden varias cosas. Me parece que al interior, es decir, que explica un poco esa ambigüedad. Me parece que al interior de muchos países, en algún momento se jugó la carta de hacerle el juego a la derecha, ¿no? Es decir, o hacerle el juego al contrincante. Entonces había que apoyar cualquier cosa porque enfrente había algo peor. Y yo creo que en algunos casos. El argumento de Maduro, por ejemplo, en contra de Petro, podría ser algo así como, bueno, ustedes son la izquierda cobarde, como diciendo, ustedes deberían apoyarme a mí porque lo que está enfrente es peor. Y hay algunos Claro. países, Chile también es un ejemplo, ¿no? Boric ha sido muy crítico de Venezuela, en su momento Sí. Bachelet, que fue presidenta de Chile, obviamente 2 veces socialista también, fue muy crítica de Venezuela y fue muy crítica de Venezuela como funcionaria de las Naciones Unidas también en su momento. Ujú. Y después, o sea, por un lado está eso, ¿no? Es decir, una trampa en la que tal vez se cae, que es pensar que como enfrente te puede estar la derecha, se legitima o se termina apoyando regímenes con muy bajas credenciales democráticas. Y eso creo que también es lo que pasa cuando uno piensa, por ejemplo, en el rol de Argentina, ¿no? Es decir, típicamente cuando gobernaba el peronismo, había una mirada un poco más complaciente hacia la situación venezolana. Y creo que responde
por un lado a eso y por otro lado a la cuestión geopolítica del rol de los Estados Unidos. Es decir, hay una lógica un poco de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, si Venezuela y Estados Unidos tienen una relación mala y yo por alguna razón ideológica, geopolítica, lo que fuera, estoy en contra de Estados Unidos, bueno, tiendo a apoyar a Venezuela. Entonces, me parece que al final no tanto, porque creo que el gobierno de Alberto Fernández, al final los abusos venezolanos eran demasiado explícitos, pero sobre todo al principio había una mirada muy cooperación latinoamericana, me parece, ¿no? Una especie de solidaridad de la izquierda latinoamericana que explicaba la defensa del chavismo, sobre todo, cuando el chavismo, a partir de mediados de la primera década del siglo, ya empieza un proceso de recorte de derechos civiles y políticos muy significativo. Es decir, Chávez es una persona elegida democráticamente, apoyada por la mayoría de los venezolanos durante toda Sí. lo que fue la presidencia. Eso está fuera de discusión, ¿no? Es decir, nadie lo discutiría y yo soy obviamente muy crítico de la Venezuela de Chávez, pero eso es indiscutible, ¿no? Es un líder popular, un líder que mejora la situación material de muchísimos de los venezolanos que venían de un momento muy duro, pero que empieza un proceso de concentración del poder en manos del Ejecutivo que ya empieza a ser muy evidente hacia 2007, 2008, ¿no? Pero bueno, y ahí creo que hay una especie de vuelta, me estoy repitiendo, pero una especie de solidaridad latinoamericana regional en contra, sobre todo, de la injerencia estadounidense. Y también material, ¿no? Es decir, en algún momento de mayor prosperidad, Venezuela era una fuente de recursos. Qué, qué curioso, ¿no? Que al menos me da esa sensación, que ese movimiento que hizo Chávez, al igual que otros líderes, ¿no? No digo solamente latinoamericanos, podemos hablar globales, ¿no? Termina volcando a parte del electorado hacia posiciones que, como veníamos diciendo, que por ahí no hubieran sido votadas en primera instancia, la derecha tan temida, ¿no? Dejando de lado las preferencias que puede llegar a tener, las apetencias tuyas o mías, ¿no? Digo, fíjate vos que Milei emerge por cuestiones similares. Maduro es criticado por la búsqueda de la eternización en el poder. Y así podemos ir buscando los diferentes argumentos por los cuales puede acceder la derecha a gobiernos. Brasil, por caso, ¿no? Cuando estuvo Bolsonaro. ¿No son errores propios, errores no forzados de una izquierda que lo que busca es quedarse eternamente en el ejercicio del gobierno? Yo creo que eso no sería justo con varios movimientos o partidos de izquierda en América Latina que han sido bastante respetuosos de la democracia liberal y de sus procedimientos. O sea, pienso en el Partido Socialista y en la Concertación chilena, pienso en el Frente Amplio Uruguayo, Es cierto, sí. que han sido en general eh, bastante respetuosos de todo este proceso. Después, bueno, obviamente todos quieren ganar y todos quieren quedarse en el poder, pero todos han sido bastante respetuosos. Incluso el kirchnerismo en Argentina, que yo creo que ha tenido momentos difíciles en términos de lo que es la aceptación del otro, al final del día siempre se fue pacíficamente, ¿no? Es decir, hay momentos muy desprolijos, como la cesión del poder, en su momento con Macri, etcétera, pero eso al final terminan dejando el poder. Eh, entonces, no diría que le pasa a todo el mundo. Sí creo, en relación a tu pregunta, sí creo que sí hay una minimización, me parece, por parte de la izquierda en algunos países de lo que implica, tal vez una maximización de lo que es la política exterior. Es decir, el kirchnerismo, por ejemplo, en Argentina, en algún momento Lula en Brasil, también construyen un discurso muy vinculado a la izquierda latinoamericana, etcétera. Y yo no sé si a los votantes los conmueve tanto esas cosas. Es decir, insisto, la cuestión venezolana, etcétera. Y después termina habiendo una cosa fundamental de la política, que es la gente vota con el bolsillo, y no es un problema argentino, es un problema que pasa en todo el Es- mundo. Entonces, sí. es lógico y después hay desgaste, ¿no? Entonces, es lógico que al final del día en algún momento gane la derecha en Chile y gane Sebastián Piñera.
era lógico suponer que en algún momento el Partido Blanco Uruguayo iba a volver al poder y que el Frente Amplio iba a perder. Y en el caso argentino es el ejemplo más extremo de esto, ¿no? Es decir, en algún momento cuando uno miraba los discursos del kirchnerismo, era como, bueno, ¿cómo puede ser que voten a Macri? ¿No? Así, ¿cómo puede ser que voten a Macri? ¿O cómo puede ser que voten a Milei? Bueno, es decir, es muy sencillo, es decir, la mayor parte de los votantes no está fijándose constantemente en estos grandes agregados culturales de la izquierda. La Y al final del día, ideología no. claro, al final, ay, no digo que no haya, pero no digo que no haya, pero al final del día es, bueno, resolveme los problemas, ¿cierto? Toda la cuestión de la solidaridad latinoamericana, esa cosa, no, sobre todo en un país como Argentina, donde la situación económica ya es muy crítica, estas cosas dejan de importar también en algún momento, ¿no? Ujú, sí. Por último, Juan, mencionaste a Chile, Uruguay, yo lo sumaría también a Paraguay, ¿no? Que de alguna manera encuentran ese cambio político, pero lo hacen con cierto, podríamos llamarlo, cierto swing que no es abrupto. En cambio, los otros países termina siendo una situación de vida o muerte, blanco o negro. En cambio, veo como que estos países logran transitar. ¿Por qué alcanzan ese grado, lo podríamos llamar de madurez? No sé, definirlo vos tal vez. Creo que Argentina es un caso muy extremo de eso, un caso muy extremo de posiciones muy divergentes en política, que yo creo que también tiene que ver con, bueno, factores históricos, socioeconómicos. Por un lado, es un país mucho más diverso socialmente, con una sociedad, insisto, más diversificada, más sofisticada, más compleja que algunos de esos países que mencionamos, definitivamente el caso paraguayo. Entonces, cuando vos tenés clases sociales más identificadas, tenés una clase media más fuerte, tenés un sector obrero más importante, a la vez tenés una élite también fuerte, ¿no? Porque en Argentina la derecha tradicional terrateniente, por decir algo, también era importante, ¿no? Un sector que había sido y que sigue siendo muy importante en lo que tiene que ver con los ingresos, etcétera. Entonces, cuando vos tenés eso, el conflicto sociopolítico es más intenso comparado con sociedades como puede ser Paraguay o las sociedades centroamericanas, donde la pirámide social es más sencilla, ¿no? Es decir, no hay clase media, no hay obreros, hay campesinos, hay una élite, etcétera. Pero por un lado creo que Argentina es un país más difícil, es un país realmente más difícil. Hay un sociólogo, y acá me pongo muy académico, un sociólogo argentino ya fallecido, que fue decano de sociales de la UBA, que se llamaba Juan Carlos Portantiero, que escribió este libro que se llamaba El empate hegemónico, ¿no? Argentina hace tiempo está como un empate, los sectores van cada vez que acceden al poder, empujan un poquito para su lado, pero nunca logran de alguna manera imponer como un modelo más homogéneo. Y Argentina además es territorialmente un país muy homogéneo. Argentina, a diferencia de lo que podría hacer Chile o Uruguay en este caso, es un país en donde coexiste un segmento más abierto hacia el mundo, más cosmopolita también culturalmente, más competitivo, como podría ser la Pampa Húmeda, con un sector económicamente mucho menos desarrollado, que necesita mucho más de la ayuda estatal, que no compite con el mundo. Y esas dos Argentinas conviven bajo el mismo techo. Y lo que nosotros vemos en Argentina muchas veces es esa fractura, ¿no? El sector que mira para afuera diciendo, bueno, déjenme exportar porque yo soy bueno en esto, a los que dicen, no, no, el mundo es una amenaza, ¿no? Es decir, abrirse al Claro, mundo es un problema. claro. Y eso es un problema recurrente de la geografía, hasta diría de la geografía electoral argentina. Sí, y acá concluimos con que, digo concluimos porque es el cierre de la pregunta original, ¿en Argentina está en riesgo la democracia? Porque muchos lo enarbolan ese argumento, ¿no? Desde la oposición, un juego político, pero pregunto desde el plano técnico. Yo creo que es decir, una nunca puede darse por satisfecho y siempre tiene que estar más o menos alerta. Es decir, uno no se puede dormir en los laureles y decir, no, esto no va a pasar. Yo creo que estamos más lejos que en otros países, es decir, la democracia está más sólida en Argentina que en otras sociedades. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, yo no creo que la llegada de Javier Milei a la presidencia necesariamente implique un retroceso democrático, sino por el contrario, lo que estamos viendo es una movilización de una pluralidad de actores sociales,
sindicales, estudiantiles, etcétera, que a lo que muestran, al contrario, es donde hay incluso una mayor manifestación de opiniones políticas. Sí creo que Milei tiene algunos problemas con el funcionamiento de la democracia liberal, esta idea de cómo trata el periodismo, cómo trata a la prensa que no le es propia, pero creo que estamos lejos o más lejos que otros países de un quiebre democrático. Pero también es verdad que la democracia argentina no es tan resiliente, es decir, la continuidad de los fracasos económicos va a poner en jaque en algún momento esa solidez que yo veo hasta ahora. Ujú. O sea que la llegada de Milei le ha devuelto cierta gimnasia a una democracia argentina que estaba tal vez adormecida, podríamos llamarlo. Yo creo que más que adormecida, está muy anquilo. Bueno, podría ser adormecida, pero sobre todo los problemas económicos le trae le generan una sensación de malestar que no le hace bien a la democracia, ¿no? Es decir, no le hace bien a una democracia que la mayor parte de la gente esté todo el tiempo pensando que la situación es un desastre y que va a empeorar, o no le hace bien que la mayor parte de la sociedad no pueda llegar a fin de mes. Es decir, eso le hace mal a la democracia porque genera insatisfacción, genera ilegitimidad, etcétera. Eso no le hace bien. Creo que la llegada de Milei lo que sí implica es un resurgimiento de la oposición más de la calle, ¿no? Más social. Y eso, digo, para la democracia no es malo. Para la democracia no es malo, la verdad. Juan, agradecido por este tiempo y bueno, en cualquier momento te volveremos a convocar para analizar estas cuestiones, ¿no? El placer fue mío. Hasta luego. Juan Negri en el ojo de la tormenta.